Bueno, pues muy buenas a todos, muy buenas tardes, muy bienvenidos a esta segunda sesión que vamos a hacer de la lectura o que venimos haciendo del libro Revolución de Enzo Traverso, que habíamos comenzado la semana pasada y que vamos a ver si nos da tiempo a terminarla en el día de hoy. Un libro interesantísimo, la verdad, y muy aprovechable en las pues casi 502 páginas que nos ofrece este profesor de la Universidad de Cornell en Estados Unidos, que yo os dije bueno, pues a mí personalmente me gusta mucho también cómo escribe, cómo realiza pues las diferentes apreciaciones acerca de las cuestiones o de los temas. Nosotros el día pasado habíamos estado tratando un poco de definir lo que significaba la palabra revolución. También habíamos hecho una diferenciación entre revolución y revuelta, que yo creo que resultó muy interesante, cuáles serían las consecuencias de una y de otra. Y vamos a continuar donde lo habíamos dejado, que era la página 199, ¿vale? Cuando Enzo Traverso nos dice que para triunfar las revoluciones deben destruir. Y esta es una constante que se viene repitiendo a lo largo del libro, ¿no? O sea, recordar esta idea de Benjamin, ¿no? De que es como un tren en marcha del cual tiramos del freno de emergencia, ¿eh? Quizás porque se ha llegado a una situación que ya era insostenible o que era insostenible por parte de las personas que la estaban viviendo, ¿no? Entonces dice que Enzo Traverso que no solo debe destruir el orden establecido con sustituciones, sino también los símbolos, los emblemas y a veces los edificios y también los lugares o los sitios que formaban parte de ese, digamos, antiguo régimen, ¿no? Porque el nuevo ocupará unos distintos, ¿no? La toma de la Bastilla, como bien sabemos, fue en origen una necesidad práctica. Sabes que la gente que fue a la toma de la Bastilla lo hizo para conseguir pólvora, pólvora para sus armas, pero la verdad es que no tardó en convertirse en un acto y en una disposición simbólica de lo que sería la Revolución Francesa, ¿no? La fortaleza de la Bastilla solamente alojaba 7 presos, pero había sido la materialización del régimen aristocrático desde la Edad Media en Francia. El edificio tenía una dimensión simbólica. Todo el mundo lo conocía y le prestaba, ¿no? Le prestaba a la Bastilla. Esta y tiranía, el edificio y la tiranía eran sinónimos en todas las lenguas, de modo que la Bastilla no fue solo tomada, sino que digamos que fue un símbolo destruido de la mala conciencia, ¿vale? De gente, si queréis, un poco enloquecida, que perdió la presencia de ánimo, ¿no? Iniciada el día posterior a su captura, la demolición del edificio de la Bastilla terminó en el año 1806 y el asalto a la Bastilla se convirtió en un ejemplo que se seguiría ampliamente a lo largo y ancho del país de Francia, como sabemos, con innumerables destrucciones de iglesias y castillos, ¿no? Con esa idea de destrucción que antes nos ha introducido Enzo Traverso, ¿no? La misma división se reprodujo inevitablemente cuando la Comuna de París, sabéis, ya estamos hablando de estos procesos de destrucción, por un real decreto, no, por un decreto, perdón, real, por un decreto del 12 de abril de 1871, decidió demoler la columna Vendôme, que además yo creo que tenemos aquí alguna imagen, no sé si podremos verla, o por lo menos voy a intentar buscarla para que veáis un poco cómo fue destruida esta columna. Aquí tenéis la destrucción de la columna Vendôme, que se puede ver en la parte, bueno, a mí me cae a la derecha, y a vosotros a lo mejor os cae a la izquierda, ¿no? De ese momento, ¿no? Y aquí tenéis la imagen de la toma de la Bastilla, que hemos estado hablando antes de ella, ¿no? La Comuna de París está un poco idealizada, he de decir yo, esto no lo dice Enzo Traverso, pero en algún caso se dice que está idealizada como una revolución así de izquierdas, y no pasaría de ser una simple revuelta, aunque sí es verdad que ocuparon el poder, digamos, durante un tiempo en la ciudad de París esas personas, ¿no? Y como símbolo tenemos la destrucción de esta columna. Bueno, pues se decidió demoler la columna Vendôme, este memorial napoleónico que era el
lo que dice el decreto, que era un memorial de Napoleón, un monumento a la barbarie, un símbolo de fuerza bruta y falsa gloria, una afirmación del militarismo, una negación del derecho internacional, un insulto permanente a los vencedores y a los vencidos, así se califica, un ataque perpetuo a uno de los tres grandes principios de la República Francesa, en concreto a la fraternidad, ¿no? Y cuenta la historia también que tenemos un mural que quiero enseñaros yo y que lo tenemos aquí y que realizó Diego Rivera, ¿vale? En principio estaba diseñado para hacerse en la ciudad de Nueva York, pero no se llevó a cabo porque la empresa en la que iba a hacerse, al incluir un retrato de Lenin, decidió prescindir de los servicios del autor. Aquí tenéis este, digamos, mural titulado El hombre controlador del universo, que estaba previsto, como os digo, en un principio para el edificio Rockefeller de Nueva York, pero que según avanzaba fue parado y destruido para realizarse finalmente en México. De hecho, concretamente está en el Palacio de Bellas Artes de México. Espero que se pueda ver, ¿no? El contexto histórico de los años 30, donde los nazis acababan de llegar al poder, sabéis, y la crisis que se había producido en el año 1929 en Estados Unidos, influyen en la configuración del mural, donde Diego Rivera jamás ocultó su ideología, ¿no? Está la ideología. Y después, como os digo, no llegó a realizarse allí por las presiones y que apareciera un retrato de Lenin en ese propio mural que se realizó posteriormente en México, como decimos, ¿no? Bien, la Revolución Francesa, como sabemos, llegó a ser un modelo revolucionario para el siglo XIX y la Revolución de Octubre del 17, de 1917, forjó un nuevo paradigma, sumido, si queréis, de una manera consciente o asumido por muchas de las revoluciones del siglo XX, es decir, como si fuera el modelo que debería llevarse a cabo. Ese paradigma era a su vez una teoría, un relato, si queréis, un reino de la imaginación colectiva que cristalizaba en figuras simbólicas. Por ejemplo, la ejecución del rey en París, la comuna en la misma ciudad, ¿no? El asalto al Palacio de Invierno en San Petersburgo, Emiliano Zapata a caballo, con su sombrero y su revólver y su cinturón de cartuchos sobre los hombros, Trotsky hablando al pueblo. Estos son símbolos, ¿vale? Desde un tren blindado, Mao Zedong, al promulgar, proclamar la República Popular China desde la plaza de Tiananmen, Fidel Castro y el Che Guevara en su entrada en la ciudad de La Habana. Es decir, a veces estos símbolos son solo eso y ni siquiera, digamos, que se transforman en ideas, ¿no? La metamorfosis que se produce de ideas de estos acontecimientos simbólicos puede ser un proceso contradictorio, ¿no? Dado que en muchos casos la furia iconoclasta, esta furia destructiva de las revoluciones, a menudo suprime las bases materiales de la experiencia colectiva, que se convierte con ello en un reino puramente virtual de la memoria. Bien, vamos a dedicar un apartado, dedica también en Zotraverse un apartado a los intelectuales revolucionarios. Entonces vamos a dar lectura a este apartado dedicado al tema de los intelectuales, ¿no? Y es que comenzamos diciendo que en Occidente el final de la bohemia urbana, y la bohemia es un tema que Enzo Traverso ha tratado, ¿no? Sobre todo en el otro libro que yo os enseñé también bastante, y que se llama Melancolía de la Izquierda, publicado en este caso por Galaxia Gutenberg, ¿no? Bueno, como os digo, el final de la bohemia urbana, en la aparición de un universo, una universidad masiva, combinados, con un largo periodo de vida política, pacífica y en muchos casos democrática para nosotros, pues favoreció la retirada hacia los campus de la mayoría de los intelectuales. Estos intelectuales retirados hacia la universidad tienen rara vez un papel público. De hecho, los partidos políticos no quieren contar con ellos nunca, sabéis, porque tienen ideas y eso es muy malo para la política. Y tienden a producir obras esotéricas, habitualmente consumidas dentro de su propio espacio social. Esta retirada del pensamiento crítico, si queréis, se produce en la actualidad, ¿no? En el mundo académico, además, coincidió con la ramificación de la esfera pública,
una conjunción fatal que modificó, nos dice Enzo Traverso, de manera significativa el estatus de los intelectuales revolucionarios. En un libro del año 1902, Maurice Barrés daba la siguiente definición de intelectual que tal vez pueda ser interesante. Dice que un intelectual es un individuo que piensa que la sociedad debería basarse en la lógica. Esto es, ¿no? Es decir, el intelectual de Barrés desprecia el instinto y no tiene dudas acerca de su superioridad sobre la gente común. Esto no lo digo yo señalándome a mí, ¿no? Digo, es para expresarme mejor, ¿no? Bueno, expresa Barrés una serie de un peligroso kantismo, en virtud del cual sostiene que los seres humanos reales, con sus peculiaridades y culturas, deben ser reemplazados por un hombre universal, un hombre ideal y abstracto, siempre el mismo, ¿no? Hay unos retratos que me gustaría enseñaros, porque aquí tenemos varios ejemplos, y este es uno de los fotógrafos citados, por ejemplo, por Walter Benjamin, ¿sabéis? En su libro de la pequeña historia de la fotografía. Aquí tenemos varios retratos realizados por August Sander, ¿vale? De diferentes intelectuales alemanes que estaban dentro de su libro Man of 20th Century, el hombre del siglo XX, que como sabéis sería pues una especie de compendio de fotografías y profesiones de los diferentes sectores o capas sociales de Alemania antes de la llegada de los nazis al poder, ¿no? Nos dice Traverso que en los retratos de August Sander, tanto los artesanos y trabajadores manuales como los representantes de la clase dominante alemana suelen aparecer. Los jóvenes granjeros, el pastoreo, el maestro cerrajero, el albañil y otros trabajadores podían no pertenecer a la alta sociedad, pero sus poses transmiten un fuerte sentimiento de confianza en sí mismos. Se identifica por completo con su trabajo, aún al más humilde de todos, porque les da Sander en sus retratos una sensación de dignidad y eso es en muchos casos una fuente de orgullo social. Y solo, digamos, algunos de los artistas establecidos y los miembros de las instituciones académicas, que en algunos casos en estos retratos destacan por su subjetividad, dado que desean aparecer como creadores y pensadores singulares también, y no como meros representantes de sus profesiones. Todos ellos, sin embargo, nos dice Traverso, muestran los rasgos externos de personas que disfrutan de una actividad exitosa, de un reconocimiento público y de una sólida inserción dentro del mundo social, ¿no? Del mundo social. Hablando sobre la bohemia y el estilo de vida bohemio, nos dice Traverso que la bohemia o el bohemio es el reverso exacto de lo que es un burgués al trabajo, ¿vale? Es decir, el bohemio sería moderado, ascéticamente mundano, ¿vale? La racionalidad económica, la acumulación de capital, pues no va con él, y la búsqueda de respetabilidad, pues tampoco va con él, ¿no? Contra estos valores, como decimos, los bohemios desprecian el dinero, rechazan los prejuicios, burgueses sobre todo, defienden una ética antiproductiva o anarquista si queréis, defienden el amor libre, se oponen a la creación estética gratuita para un mercado que convierte finalmente el arte en un negocio, ¿no? A su modo de ver, para los bohemios, la libertad significa no solo antiautoritarismo, sino también igualitarismo y el final de las divisiones de clase. Así nos lo dice Enzo Traverso en la página 267 del libro, ¿no? Pero seguimos como en este debate sobre los teóricos y sobre los intelectuales, ¿no? Un debate entre teóricos e intelectuales que podría sintetizarse, nos dice Traverso, de la siguiente manera. Los intelectuales son un estado burgués. Solo pueden unirse al proletariado, ¿vale? Si éste está dentro de su propia clase. El proletariado necesita, en cambio, a los intelectuales para construir una sociología socialista y los intelectuales, desplazados en un estado social inestable y poco confiable, tienden a unirse en una reacción que podríamos decir que es de tipo político, ¿no? Que es de tipo político.
Ya hemos comentado en alguna ocasión que Walter Benjamin hablaba sobre el surrealismo como un posible ejercicio revolucionario, porque el surrealismo, al entrar dentro del mundo de la imaginación y los sueños, permitía crear un sueño de aquello que podría ser una realidad, pero que en ese momento no lo era, ¿no? Entonces, para Walter Benjamin, el surrealismo había redescubierto un concepto radical de libertad. Claro. Algo que en Europa no se había tenido desde Bakunin. Sin embargo, no bastaba con tener simplemente ganas para que la revolución y toda la energía que implica la revolución triunfase. Centrarse exclusivamente en esta tarea, decía Benjamin, significaba subordinar por entero la preparación metódica disciplinaria para la reproducción de una praxis oscilante entre los ejercicios de aptitud y la celebración anticipada. En síntesis, lo que Benjamin reprochaba a este tipo de marxismo gótico era la inclinación hacia la bohemia, ¿no? Hacia la bohemia. Vamos a tratar de definir lo que es un paria ahora. Hemos hablado de bohemios, hablamos sobre los intelectuales, y vamos a tratar de definir lo que es un paria en palabras de Hannah Arendt, ¿vale? De Hannah Arendt, que dice que para Hannah Arendt la condición de paria es histórica y que no es una condición ontológica. El paria acepta sus condiciones de exclusión, se convierte en un paria consciente y también en un rebelde, ¿no? El paria no es solo una condición que se sufre, también puede elegirse. En el caso de los intelectuales revolucionarios, tanto los del mundo colonial y el Caribe, como los judíos de Europa, ¿vale? Europa oriental en muchos casos y central, su condición de parias era a la vez sufrida y elegida. Es decir, era al mismo tiempo un estatus subalterno y una postura política conscientemente asumida. Pertenecían, como sabemos, a una minoría estigmatizada y representaban, como vanguardia intelectual y política, a la mayoría dominada. Su desplazamiento, reforzado por la prisión y el exilio, eran elementos que radicalizaban su orientación política y hacían más aguda su posición epistemológica como tales, ¿no? Observaban el mundo desde los márgenes, escapando a los prejuicios culturales, políticos y mentales y hasta psicológicos de los países en los cuales vivían, ¿no? Eran extranjeros en el sentido dado a esta palabra y fluctuantes, ¿vale? Privados de todo vínculo social sólido. Pero ese estatus los ayudaba a encontrar una mirada crítica sobre la historia, también sobre la sociedad y sobre la política. Y en algunos casos algunos se convirtieron en intelectuales, ¿no? Como el propio Walter Benjamin, como estamos viendo, ¿no? Tal vez no haya sido una casualidad que jóvenes intelectuales comunistas del norte o bien del oeste de África, de Asia y del Caribe, muchos de ellos vivieran en la ciudad de París, ¿no? En los años 20, además, decidieron publicar una revista denominada El Paria, que antes mencionábamos, pues un poco intentando dar la definición del mismo, ¿no? Este título, pues digamos que resumía a la perfección el estatus de, digamos, extranjeros que estaban viviendo en la ciudad de París, ¿no? Bueno, os animo, como siempre, a dejar algún comentario y también bueno, a realizar alguna pregunta que tal vez podremos resolver, ¿no? Después, ¿no? Continuamos un poco entonces con la lectura. El revolucionario, escribía Nechayev en el año 1869, es un hombre perdido, es un hombre que carece de causas o intereses propios, no tiene sentimientos, hábitos, pertenencias, ni siquiera un nombre. En él todo lo absorbe un interés único y exclusivo, un único pensamiento, una única opción, que es la revolución. Pero yo creo, y esto lo añado yo, no lo dice en Zotraverso, sabéis que en muchos casos una revolución ahora es mucho más complicada, sobre todo en estos países occidentalizados, si queréis, capitalistas, que son una democracia, porque entre otras cosas tenemos cosas que perder.
Es decir, y hay que ver si estamos dispuestos a perder esas cosas, digamos, ese patrimonio que hemos sido capaces de acumular a lo largo de nuestra vida, una casa, un coche, bueno, las cosas que tenga cada uno, ¿no? Por una idea, si somos capaces de sacrificar todo ese tipo de cosas por una idea, ¿no? Cuando se habla de aburguesamiento, en muchos casos, de gente de izquierdas, pues tiene que ver con esto, ¿no? El aburguesamiento significa que has sido capaz de, digamos, tener a tu alrededor un patrimonio que ya no quieres perder, sino que además quieres ceder, si es posible, a tus herederos, en este caso a tus hijos, ¿no? Bien. Continuamos entonces en la página 356, nos dice sobre la posible afiliación de Benjamin al Partido Comunista, ¿vale? Y lo que hace otra vez es preguntarse sobre las consecuencias, que no fue así, no lo hizo, de una posible afiliación de Benjamin en enero del año 1927 al Partido Comunista, ¿no? Donde el propio Benjamin parece que está evaluando los pros y los contras de una decisión que pondría fin a su situación de incógnito, si queréis, ilegal también, una situación que legalizaría a Benjamin con otros autores burgueses, ¿no? Y si bien Benjamin no excluye la opción de afiliarse, es consciente de los obstáculos que crearía para su investigación y también para su independencia intelectual estar afiliado a un partido político, ¿no? O sea, por un lado significa una oposición sólida, un mandato, aunque solo fuera por implicación, y un contacto organizado y garantizado con otras personas. Por otro, también conlleva la renuncia a una independencia privada y a la capacidad de proyectar nuestros propios pensamientos en algo, así como un campo preestablecido de fuerzas. En definitiva, Benjamin no se afilió al Partido Comunista, así como nunca consideró seriamente la opción de aprender hebreo, que estuvo pues bastante tiempo intentando, incluso por si iba a Jerusalén a dar clase allí o a ser profesor de una universidad, y de reunirse, como decimos, con su amigo Gerhard Scholem en Jerusalén, que es una situación que nunca se dio, nunca ocurrió, nunca ocurrió, ¿no? Bien, él hace un análisis importante del cuadro, y voy a buscarlo aquí, bueno, para que lo veáis, pero seguro que todos lo conocéis, que es el cuadro de la libertad guiando al pueblo de Eugene Delacroix, ¿no? No, sí, es de Delacroix, ¿no? Eso es, sí, sí. A ver si me estoy equivocando yo. No, ¿no? Aquí tenéis el cuadro de la libertad guiando al pueblo, que es muy famoso, ¿vale? Muy, muy conocido. Y entonces voy a comentar algunas cosas del cuadro, ¿vale? O vamos a comentar algunas cosas del cuadro de Eugene Delacroix, ¿no? El cuadro de la libertad guiando al pueblo, nos dice la famosa pintura de Eugene Delacroix, es el objeto de interpretaciones divergentes, ¿vale? Y algunas de ellas, en algunos casos, incluso contradictorias, ¿no? Bueno, él explica que llegó a exponerse por primera vez en el Salón de París en el año 1831, ¿no? Y que la compra el rey Luis Felipe de Francia, pero para sacarla, dice rápidamente, de la exposición pública. Y permaneció oculta esta pintura, fijaros, una vez comprada, en el año 31 hasta el año 1848, ¿no? Para después ser recuperada, si queréis, por la Tercera República, ¿vale? Que fue la que finalmente la llevó al Museo del Louvre, que es donde hoy se puede contemplar, ¿no? Bueno, entonces, esta obra, La libertad guiando al pueblo, está descrita por Eugene Delacroix como una alegoría real, ¿no? Una alegoría real. Es una importante pintura que está dominada por la figura de la libertad, como sabéis, una mujer con los pechos desnudos que conduce al pueblo insurgente a través de los restos de una barricada. Lleva en sus manos un mosquete y la bandera tricolor, es decir, la bandera que durante el levantamiento de julio había aparecido y reemplazado a la enseña blanca de la dinastía de los Borbones. Más allá de ella yacen los cadáveres de 3 insurgentes, un trabajador casi desnudo y 2 soldados, mientras que un cuarto joven rebelde se arrodilla ante ella en actitud de devoción implorante. Detrás, pues se perciben todavía restos de la batalla. La libertad está rodeada, además, por otros 3 factores del levantamiento. Un adolescente
que empuña unas pistolas, y dos trabajadores comunes y corrientes. En tanto que uno de ellos, pues uno tiene, parece un sable en sus manos, ¿vale? Y lleva todavía ropa de trabajo. El otro está armado con un fusil, es un joven artesano que gasta una chaqueta, lleva sombrero de copa y un corbatín, ¿no? En tierra se puede reconocer a un estudiante por su tricornio. La mayor parte de estas figuras han sido objeto, si queréis, de diversas interpretaciones, nos dice Traverso, empezando desde luego por la propia libertad, semidesnuda, imponente por su tamaño. Pertenece además, por cierto, esto a una tradición pictórica más amplia de representación de diferentes alegorías y es muy dudoso que pueda tomársela como un símbolo de emancipación sexual, como se ha dicho en algún caso, ¿no? Pero aparece decididamente como una mujer del pueblo, ¿no? Del pueblo. Bien, a pesar de sus diferentes connotaciones de género, orientaciones biológicas y contextos culturales, esta pintura, al igual que los carteles soviéticos posteriores, presentan la libertad como un objetivo que es preciso conquistar mediante una acción que debe ser liberadora. De la Revolución Francesa en adelante, la libertad no puede disociarse de la liberación, es decir, de la representación de seres humanos que rompen las cadenas de la opresión, derriban los muros del despotismo y se lanzan a las barricadas, ¿no? Por eso, desde comienzos del siglo XIX, la libertad fue objeto de múltiples intentos de domesticación, ya fuera mediante su reducción a, si queréis, a simple metáfora o a una descripción, o bien a un regalo hecho de una manera providencial por un poder ilustrado. Este es el núcleo del discurso sobre la esclavitud que vio formar, además, el crecimiento del abolicionismo de la misma, tanto en Europa como en América, como en América. Bien, entonces ya veis, libertad es una palabra que también se usa muchísimo en la actualidad, ¿no? Y que sirve para como emblema de diferentes partidos políticos que yo creo que no saben ni de lo que hablan en muchos casos, pero bueno. Herbert Marcuse, como sabéis, es un pensador marxista también de la Escuela de Frankfurt, hablando sobre la libertad en su libro El hombre tridimensional del año 1964, decía que en las sociedades ricas la satisfacción, y esta está bien, esta definición, y a ver si nos damos cuenta de si nos sentimos identificados con ella o no. Es decir, decía Marcuse entonces que en las sociedades ricas la satisfacción del placer se convierte en una forma de sublimación. Una sublimación represiva, ¿sabéis? O a veces una tolerancia represiva que genera sumisión, es decir, que estaríamos sumidos dentro de esta libertad que parece que nos hemos dado, ¿no? Bajo el imperio de una totalidad represiva, puede hacer que la libertad sea un poderoso instrumento de dominación. La opresión se basa en tres pilares, nos dice Marcuse. La alienación o la represión de las pulsiones sexuales que solo quieren placer y gratificación. La división del trabajo que inscribe nuestra vida en redes complejas de derechos y deberes legales. Y por último, la tecnología, que implica el dominio de la naturaleza. ¿Vale? Habéis visto las tres, ¿no? Es decir, la alienación, la represión, en algunos casos, ¿vale? La división del trabajo y la tecnología. El liberalismo clásico, continúa Marcuse, combina los tres en una concepción filosófica de la libertad. Es decir, la libertad moral basada en la renuncia y el autocontrol dentro de los límites de un placer socialmente aceptado. La libertad política como los márgenes de la autonomía que nos confiere el derecho, ¿no? Y la libertad intelectual o nuestra capacidad para cambiar el mundo pues gracias a la razón humana, por medio de la razón, es decir, por medio de la tecnología. Aquí veis cómo aplica estas tres cuestiones que tendrían que ver con los tres pilares, ¿no? Es decir, libertad política, libertad intelectual, ¿vale? Y también la libertad moral, en este caso, para el tema de la represión, para el tema de la represión sexual, ¿no? La sustancia psíquica común en estos tres aspectos de la libertad es la no libertad racional o bien la dominación racional.
Otras palabras de lo que llamamos libertad no es otra cosa que alienación, nos dice Marcuse, poder estatal y una creciente separación entre los seres humanos y su entorno natural, ¿no? Ahondando en esta idea de libertad, Hannah Arendt, en su famoso ensayo sobre la revolución, también publicado en una fecha cercana del año 1963, describió la liberación como un acto de voluntarismo que puede crear libertad, ¿no? Pero también engendra despotismo, en tanto que la libertad, puntualizaba Arendt, es un estatus permanente que requiere un sistema político republicano, es lo que dice ella. La libertad permite a los seres humanos interactuar como ciudadanos, esto es, practicar como sujetos iguales en una esfera pública común. Ella, Arendt, se interesaba por la revolución exclusivamente como un monumento fundamental de la libertad republicana, francesa en este caso, una constitución de la libertad. Sobre esta base comparaba las revoluciones americana y la revolución francesa como dos modelos antagónicos. Su intención no era cotejar las experiencias históricas, sino antes bien justaponer dos tipos de ideales de conflicto. La conclusión era clara. Nos dice Hannah Arendt que en tanto que la Revolución Americana logró establecer la libertad republicana, la Revolución Francesa fracasó a sus ojos debido a que, o sea, debido a la ambición, si queréis, de combinar la conquista de la libertad con la emancipación social. Más allá de la libertad, pretendía liberar a la sociedad de la explotación y de la necesidad, ¿no? Cosa que a lo mejor en Estados Unidos no sucedía. Pero esto implicaba intervenciones autoritarias en el cuerpo social. Y dado que la revolución era incapaz de preservar esta autonomía en el campo político, pues producía autoritarismo, despotismo y finalmente totalitarismo, si queréis, con la llegada de la dictadura, ¿no? La Revolución Americana siguió comprometida con la fundación de la libertad, nos dice Hannah Arendt, y el establecimiento de instituciones duraderas, mientras que la Revolución Francesa estaba condicionada por las exigencias de liberarse, no de la tiranía, sino de la necesidad que tenía la gente. Al separar de manera radical la política de la sociedad, como dos esferas inconciliables, la escritora considera a la vez fútil y peligroso liberar a la humanidad de la pobreza por medios políticos y, por lo tanto, veía la Revolución Francesa como un fracaso global, es decir, el resultado, esto escribía, fue que la necesidad invadió la esfera política, la única donde los hombres pueden ser verdaderamente libres. Hannah Arendt, como vemos, defiende la libertad, una libertad, si queréis, cercana en algunos casos al anarquismo. Nos dice que la libertad implica la participación directa y activa en la vida pública. Es decir, no en la delegación de mi responsabilidad política en una persona, ¿no? Es decir, de una forma, si queréis, pues distinta de lo que sería la democracia. Ella rechaza el principio de representación, un campo de acción en el cual el ser y el aparecer coincide. No se asigna directamente el pluralismo político como una multiplicidad de partidos representados en un parlamento, sino que significa antes bien una esfera pública animada por la integración de los ciudadanos libres donde todos deciden, ¿no? Como una comunidad, como un sistema no representativo, sino un sistema, pues de esto, que se votan todas las cosas, ¿no? Que todas las cosas hay que votarlas, pero por todo el mundo, para ver cuál es su decisión sobre la misma, y no representacional, como en muchos casos tenemos, como ocurre, por ejemplo, en mi país, que tú votas y hasta dentro de 4 años te olvidas y van a hacer con ese voto lo que les dé absolutamente la real gana, ¿no? Negando incluso su propio programa electoral, como está sucediendo ahora con el gobierno actual, ¿no? Bien, la liberación como negación del tiempo capitalista es el núcleo, además, de la teoría de la revolución de Walter Benjamin, ¿eh? Repito, la liberación como negación del tiempo capitalista, que se escenifica con la categoría teológica del tiempo mesiánico. Es decir, como que llegará un tiempo posterior,
un tiempo mesiánico, un tiempo donde vendrá el Mesías, pero ese tiempo nuevo que tiene que venir para Walter Benjamin es un tiempo donde, como hemos dicho, se escenifica pues esta, digamos, negación del tiempo capitalista. Esta idea del judaísmo mesiánico tenía su interpretación del marxismo, si queréis, con una dimensión apocalíptica y escatológica, es decir, la liberación social y política por medio de la lucha de clases y la revolución socialista postuladas por el marxismo clásico, ¿no? Bueno, esta idea, repito, Benjamin coincide con esta idea de la retención mesiánica. El socialismo en sí, aunque él, como sabéis, no estaba de acuerdo en el socialismo que se había implantado en la Unión Soviética, el socialismo implicaba, porque entre otras cosas no se podía pensar, como dijimos. Es decir, Benjamin se da cuenta en el año 31, cuando está visitando Moscú, que la gente no puede expresar sus ideas, que no puede pensar, que no hay oposición. Y entonces, como no hay oposición y no existe libertad de pensamiento, ese es el problema, ese es el fracaso de la revolución rusa para Walter Benjamin, ¿no? El socialismo, nos decía, en este caso, implicaba el advenimiento de una época posthistórica, un nuevo tiempo mesiánico, como estamos diciendo, que rompería de manera radical con la historia y la civilización previos, ¿no? Y en el año 1921, Benjamin describe la historia como una exhibición continua de violencia opresiva, ¿no? Y además imaginaba la irrupción de una violencia divina en el reino histórico que destruyera todo el orden tal como estaba hasta ese momento, el orden político, basado en el derecho general y en su propia legitimidad para llegar a ese tiempo mesiánico, ¿no? Benjamin quería reemplazar el tiempo cuantitativo y racional del capitalismo por el tiempo cualitativo de la liberación, el tiempo gozoso, no instrumental y no utilitario de una comunidad creada para una comunidad que había sido creada por la propia revolución, ¿no? Lo que caracteriza a las clases revolucionarias en el momento de su acción es la conciencia de que están a punto de hacer estallar el continuo de la historia. Bien, vamos a terminar con un párrafo donde nos dice Enzo Traverso, o nos insiste un poco en la definición de lo que para él es la revolución, ¿no? Y nos dice Traverso que para él la revolución es el momento en el que los seres humanos hacen su propia historia, el momento en el que los oprimidos se convierten en sujetos históricos, que derrumban el viejo orden político y social y lo reemplazan por uno nuevo. La revolución, continúa Traverso, es la suspensión del curso de la historia, cuando se rompe con violencia la linealidad de un tiempo homogéneo y vacío. Y así se abren nuevos horizontes y la sociedad se proyecta a un futuro por inventarse. La revolución tiene que ver con las relaciones de poder, con la táctica y la estrategia, los movimientos y los liderazgos y también el arte de la insurrección. Pero también, además, la revolución concierne a las aspiraciones, la rabia, el resentimiento, la felicidad, la comunidad, las utopías, la memoria. En síntesis, la revolución es un momento en el que, de improviso, sentimientos y emociones inundan la política. Es una erupción, nos dice Traverso, de una comunidad o de comunidades absolutamente antagónicas con el modelo social de lo que significaba el liberalismo clásico, ¿no? Individuos aislados, si queréis, que en este momento actúan como competidores. Bueno, pues así terminamos, ¿vale? De analizar un poco este libro, el libro Revolución de Enzo Traverso, en esta segunda parte. Yo espero que haya sido interesante, espero que dejéis algún comentario, ¿vale? Yo los voy a leer todos, pero esta tarde no puedo hacer el vídeo en directo, por eso lo he dejado grabado antes y bueno, pues veo vuestros comentarios y bueno, pues así después pues puedo contestar alguno de ellos quizás en las respuestas que demos en el vídeo. Así que, bueno, poco más. Dejar un like, que es una cosa que no cuesta nada, si os parece bien. También, si queréis, pues alguno podéis suscribiros al canal en caso de que no lo hayáis hecho todavía, o colaborar con el canal de alguna manera, haciéndoos miembros del mismo, miembros del canal, o bien pues dejando un super chat. Muy bien, pues
Tendremos vídeos pronto porque tenemos que analizar algún libro más. Por ejemplo, tenemos pendiente el libro de Arte Líquido de Zygmunt Bauman, que lo analizaremos, será el próximo del cual vamos a hablar. Tenemos el libro de Arte en Flujo de Boris Groys, que también quiero dedicarle un vídeo. Y tenemos, o estoy con el libro de Miguel Ángel Hernández Navarro, que es una novela, pero bueno, hablaremos de él y de un poco la fotografía de muertos que, como sabéis, se llevó a cabo principalmente en los inicios de la fotografía con el daguerrotipo, ¿no? Se hacía una fotografía de personas que habían fallecido para tener un recuerdo de esas personas, aunque bueno, yo como digo, ya habían fallecido, no es una cosa muy común que hagamos actualmente, pero bueno, en esa época, en el siglo XIX, parece que se hacía mucho más, por supuesto, de lo que se hace ahora mismo. Entonces, bueno, tenemos esos libros pendientes y lo analizaremos. Y ya sabéis también que el próximo domingo pues tenemos la última sesión del curso de arte contemporáneo, de introducción al arte contemporáneo, que se llama ¿Qué significa ser contemporáneo? Ese será el título de nuestra última sesión. Pues lo vamos a dejar aquí, os mando un saludo a todos y nos vemos pronto en un nuevo vídeo. Adiós.